Lo significativo del nacimiento de Jesucristo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto, y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy, esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado. Pero poco a poco se han ido desechando debido a que algunas personas lo han objetado, lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque y luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre. Pero piense en esto. Dios puso el primer pesebre aquí y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben. Los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga. No importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, en aquel lugar, donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país. No importa lo que trate de hacer la gente. Así pues, deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena es fácil decir, la hemos visto por años, pero ¿qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Y luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre, aquí en este primer capítulo, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es. No dice fue, sino es. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado en ese pesebre había un bebé, de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes. Escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió, y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa o solo es algo religioso, no, no solo es algo religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado, aun antes de que yo naciera. Piénselo, nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y piense en esto, nada es por nuestro mérito. Piense que pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá, y el perdón de pecado es suyo, y su nombre está en el libro de la vida. Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir, el regalo del Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto, no se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo, no nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿verdad? No, nació en una cunita, así que no podemos fijarnos en el entorno. ¿Y Belén dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. Eso no era posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, eso es imposible. ¿Y qué decimos? Sí, claro que es imposible. Eso no requeriría un milagro. Sí, exacto, es un milagro, porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé, para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Miren, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. Y no pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así no me molesta. Siento compasión por ellos, por la sencilla razón de que pueden tener una mente brillante, que puede explicar, inventar de todo, pero no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben. Y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural. Si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos, son necios, para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad, y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad, que murió en una cruz es una realidad, y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad, que resucitó de los muertos es una realidad, se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad.
y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piense en eso. Posiblemente, si es verdad, ¿qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes ni de comida, no se trata de diversión, se trata de Dios, se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección, se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación, no tendría sentido. Pero gracias a Dios todo es verdad, su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en eso. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador, pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien me dice, ¿y cómo sabe que es salvo? Puede explicarlo. Tiene certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en el que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo, y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de la vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló esto, todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Por ejemplo, Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre. Lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo. Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Y quizás alguien diga, no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlos. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno, «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue, «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poco y me aseguró que entendía, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esa semana y me dijo, ¿te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? Nunca he dudado de eso. Piense en el mundo, en toda su sabiduría, piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tanto niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto
como las computadoras, que son tan difíciles. Y Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda del pecado para salvarte y para siempre. Piensa en lo sabio que fue. Cuán sabio es Dios. Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón. Y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, esto fue lo que hizo. Envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios, nacido como un bebé, en un pesebre, no en un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo, si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos, Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Y así dice la Biblia: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida, y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Y vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense: ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted, pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían. Y recuerde esto: Dios no comete errores. No hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Y sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida, no lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan, y eso es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor, pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá. Y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida. Y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda.
Él le salvó y nadie puede decir, entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así, no lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó. Pero, ¿y su vecino? No le ha salvado. Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. Les ha hablado de Cristo, pero aún no son salvos. Porque todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca lo entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable, de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y a este joven José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que le suceda desde ese momento, porque al morir la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, de ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo. Si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. ¿Es Cristo o separación eterna de Dios? Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados. Entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad, todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Y gracias por la crucifixión, por la resurrección. Y gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir, Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Cuando nos adelantamos al plan de Dios. Una de las lecciones más importantes en la vida es aprender a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no sabremos qué hacer. Si lo escuchamos, entonces debemos decidir si lo obedecemos o desobedecemos. Pero ¿cómo sabremos cómo quiere Dios que vivamos si no aprendemos a escucharlo?
Y no solo a escucharlo, sino también a reconocer que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y no siempre coincidimos con su tiempo. Quizás haya razones propias, egoístas, pero aprender a escucharle y también a acatar su tiempo es una gran lección en la vida. Y mucha gente pierde sus bendiciones al no esperar el tiempo oportuno. Tienen sus propias ideas, se desesperan, se preocupan, escuchan noticias, escuchan a los demás y ahí siguen, sin detenerse a pensar. Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Creo que nuestro fracaso en buscar su consejo y dirección al tiempo es un asunto grave. Acompáñeme al capítulo 12 de Génesis. Eso es lo que Dios dijo a Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, creo que más que evidente no podría ser. Esto no podría ser más claro. Así que Dios dejó muy claro lo que Abraham debía hacer y lo que él haría. Pero en vez de seguir las instrucciones de Dios, cometió un desliz por aquí y otro desliz por allá. Y mire, preste mucha atención. Dios nos conoce a la perfección, sabe cuál es su voluntad y propósito para su vida y no hace sugerencias. Dios da órdenes, porque sus órdenes vienen de una mente, de una voluntad y un propósito del todo perfectos. Nunca le pediría que haga algo que no encaje en su voluntad para su vida. Y su voluntad siempre es la mejor opción. Y si se fija en este pasaje de la Biblia, no solo le prometió un heredero, sino que dijo: en efecto, ve afuera y mira el cielo y las estrellas, así será tu descendencia. Y le dijo que serían esclavos en Egipto 400 años, pero le dijo que él iba a morir en paz y en buena vejez, y que tendría una tierra de herederos. Y Dios hizo exactamente lo que prometió. Bien, fue decisión de Dios, porque dice: haré tu nombre grande. Y todos los creyentes podemos rastrear nuestro linaje hoy mediante Jesús hasta Abraham. Y vayamos al capítulo 16 de Génesis. Habían pasado algunos años desde que Dios le hizo la promesa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando dejó su hogar se fue a Canaán, tierra elegida por Dios. Al llegar había una gran hambruna, así que va hacia el sur, a Egipto, y no tenía por qué traer a Agar de Egipto a su familia. Abraham fue una gran elección de Dios, pero cometió errores. Y cuando Dios dice algo, no dice: hazlo si te parece, no dejes de hacer esto y eso. No. Él dio instrucciones claras porque conocía el futuro. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai y siguió cometiendo errores. Creemos que un hombre escogido de Dios lo escucharía, pero quiero que vea esto. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Pero, ¿de quién fue esta idea realmente?
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que vemos no es más que un acto de desobediencia. No pudo esperar a Dios y escuchó las voces equivocadas. Y la gente aún escucha voces equivocadas. No esperan a Dios, quieren todo ya. Si no entiendo cómo podría hacerlo Dios, yo mismo lo haré. Mucha gente, la mayoría, vive en desacuerdo con Dios, fuera de su voluntad, actuando por su cuenta, porque el asunto no sale como pensaron. Dios tiene un plan para su vida, y si sigue este plan le irá mejor. No importa lo que alguien más le diga. Si sigue su propio plan, estará solo. Recuerde esto, que el Dios que lo creó, quien es infinito en inteligencia, conoce todo su pasado, su linaje, su presente y su futuro. Dios tiene el mejor plan para usted, sea lo que sea, pero debe aprender a escucharlo. Si no aprende a escuchar a Dios, ¿cómo le obedecerá? Si no le obedece, ¿cómo experimentará las bendiciones de Dios? Es así de simple. Enseña a sus hijos a ser obedientes, pero ¿vive en desobediencia? Dios dice que obedezcamos porque sólo Él nos tiene lo mejor. Y así, por su desobediencia y renuncia a esperar en Dios, Sarai logra lo que quiere. Pero no solo logra lo que quiere, sino muchos días y años de dolor, aflicción, discordia, conflicto y demás. Así que tiene un hijo, y Abraham tiene 100 años. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no hizo algo antes? Porque quería proclamar ante el mundo que su elección, su estirpe, sería un milagro de Dios. Tenía un plan, fíjese, y esa es la razón por la que su vida de oración debe ser tan importante para usted. Escuchar a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Pienso en todo lo que sucede en la vida de una persona, lo cual es un claro ejemplo de lo que pasó aquí. Y no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que sea ya. Por ejemplo, queremos comprar una casa. ¿Es la voluntad de Dios o no? Y usted dirá, mire, hemos esperado y ya basta de esperar. La queremos ahora. Pero se adelantó a Dios, porque así le pareció y no le pidió su dirección. Yo creo que hay gente, por ejemplo, que en su búsqueda de un empleo en la vida, cuando éste aparece dicen, es mejor que lo acepte, es lo mejor que puedo hacer. Usted no lo sabe, nadie sabe lo que Dios planea para usted, ya sea comprar algo o casarse con alguien, o lo que sea, ir a la universidad, especializarse en algo. Bueno, esto es lo que haré, pero ¿le ha preguntado a Dios? ¿Lo ha dirigido Dios o no? Escuchar a Dios es parte vital de la vida cristiana. Escuchar a Dios es parte de la vida. Dios lo sabe todo y ha planeado lo mejor para usted. Y usted tomará sus propias y necias decisiones porque no puede esperar. Sí puede esperar, pero no quiere. Y deberá pagar el precio por no esperar. Mire, su propia vida. ¿Vive según el plan y la voluntad de Dios para su vida? ¿Le pide orientación y consejo en su vida? ¿Le pregunta sobre el tiempo oportuno en su vida? ¿O solo toma decisiones propias? No tengo tiempo, sí lo tiene. Dios podría quitarlo de en medio así, si quisiera. Sí tiene tiempo para esperar en Dios. Es lo mejor, siempre lo mejor. ¿Y bien qué ocurre? Decidimos adelantarnos a Dios. No tomamos buenas decisiones, solo tomamos decisiones que nos gustan de momento. Y quisiera decirle a cada universitario que antes de tomar una decisión en su carrera particular, en lo que quiere hacer o en su especialidad, debe preguntarle a Dios. No querrá perder su tiempo ni malgastar su vida después de graduarse, ¿verdad? Pero si cree que es bastante listo para decidir sin necesidad de Dios, he oído tantas veces eso. ¿No necesita a Dios? Claro que sí. Si no cree que necesita a Dios, mire,
Ningún título superará su ignorancia si cree que no necesita a Dios. Usted puede obtener cualquier título o diploma de cualquier universidad, pero si cree que es más listo que Dios, ya ha fracasado. ¿Y qué pasa entonces? Escuchamos a los demás. Bueno, creo que debe hacer esto. ¿Es lo que Dios dijo? ¿Es lo que Dios dijo o solo lo que yo dije? Y a menudo la gente es engañada por la apariencia. Me quiero casar con ella porque es hermosa. De modo que decidimos de acuerdo con la apariencia, y esa no es la voluntad de Dios. A veces solo es cuestión de impaciencia. Yo creo en Dios, espero en Dios, pero solamente esperaré hasta aquí. ¿Se imagina decirle a Dios que usted tiene un plazo limitado que le dará antes de elegir a alguien con quien casarse? Y al casarse empieza una vida de crisis, conflicto, separación y al fin el divorcio. Escuchar a Dios es algo indispensable para andar con Dios. Y andar con Dios es algo indispensable para vivir una vida que traiga satisfacción, paz, gozo. Todo lo que necesite, Dios lo proveerá. Y a veces la gente, por temor al fracaso, se adelanta al plan de Dios. Mire, si no hago esto, y si no hago aquello, y si no hago tal cosa, me perderé esto. Preste mucha atención. Usted nunca perderá si obedece a Dios, porque Dios sabe todo sobre su futuro. Y también sabe qué lo hace tropezar, y conoce sus flaquezas y las áreas donde le ayudará a vencer. Si usted empieza en la vida sin Dios, va en la dirección equivocada. Y cuando se somete a Él, permite que Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, lo lleve a tomar decisiones correctas todas las veces. Pensando en mi propia vida, a los 14 años ya sabía que Dios me decía: debes predicar el Evangelio. Es lo único que me dijo en ese punto de mi vida. Y acabé la secundaria y la universidad sabiendo lo que Él quería que hiciera, así como al terminar el seminario y lo demás. Dios le dirá lo que quiere que haga si se lo pregunta. No significa que Él le hará saber su vida entera, pero sí el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Dios se interesa en su éxito si le obedece. Y no significa que tendrá éxito siempre, o que será rico, o que tendrá todo en la vida cuando lo quiera, sino que su vida estará completa y llena de gozo, paz y felicidad. Habrá sufrimiento, dolor y pérdida, sí, pero al final sentirá satisfacción y plenitud en la vida. La gente teme fracasar si no lo hace ahora. Es la mentira del diablo. No se trata de su edad, sino de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y a veces tememos que nos perderemos algo. Y luego está el problema de la falta de fe. No creo que Dios tenga un plan para mi vida. No creo que tenga que esperar. No creo esto, no creo lo otro. ¿Qué es lo que cree? Es decir, si no cree a Dios, ¿en qué cree? Si no cree que Dios tiene una voluntad para su vida, ¿está aquí por accidente o debido a sus padres y todo depende de usted en este mundo loco y arruinado? ¿Depende de usted decidir lo que va a hacer y dónde lo hará y todo eso? Me pongo a pensar en cuántos estudiantes no estarían hundidos en deudas al terminar la universidad, debiendo $2,000 o más a la facultad. ¿Es lo que Dios quería que hiciera? Él siempre nos tiene lo mejor. No dice lo más fácil, sino lo mejor al final. Así que pagamos las consecuencias al no esperar en Dios. Un ejemplo perfecto. Sara dijo: bien, ya he esperado bastante y ya he envejecido y no podré tener hijos. Así que tomemos a esta esclava egipcia y que sea mi sustituta. Esa no era la voluntad de Dios. Dios la perdonó a pesar de eso, y no fue el único error que cometió. Pero aquello, fíjese, parecía lo más simple y correcto. No siempre podemos fiarnos de la apariencia, ni podemos fiarnos de su importancia.
ni tampoco fiarnos de cuántas veces lo aprueban. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Por tanto, hay consecuencias cuando nos adelantamos a Dios, y una de ellas es que nos privamos de lo mejor de Dios. Piense en eso. Usted puede adelantarse y tomar una decisión y arreglárselas por un tiempo o incluso toda la vida. Pero se ha perdido lo mejor de Dios. Mire, no tenemos más que un viaje aquí. Lo sabe, ¿no es cierto? Solo tenemos un viaje. Bien, ¿y por qué tomar otro rumbo cuando no debemos? Nos privamos de lo mejor de Dios. Retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nos desviamos, el propósito de Dios se interrumpe, no se completa. Equivocamos el rumbo y a veces la gente debe pasar por un desastre antes de entregarse a Dios y estar dispuestos a decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo eché a perder todo, te pido que me perdones. ¿Lo perdonará? Sí. ¿Lo sacará adelante? Sí. ¿Podrá cumplir su voluntad en su vida? Tal vez sí, tal vez no. Depende de lo que sea. Dios da una segunda oportunidad. 3, 4, 5, aleluya, 10, 11, 12, toda clase de opciones. Pero cada vez que nos damos prisa y elegimos mal, perdemos. Y luego experimentamos discordia en nuestra vida. Cuando no esperamos en Él, habrá discordia. La vida produce situaciones que crean discordias. Pero si nos entregamos a Él, nos permitirá continuar, crecer en medio de ellas, ser mejores a causa de eso y seguir su voluntad sea como sea. Asimismo, sufrimos decepciones en la vida. Fuera de la voluntad de Dios, se decepcionará. Yo creo que mucha gente piensa que lo tiene todo y toman un rumbo en la vida fuera de la voluntad de Dios diciendo: mire, ¿qué puede pasar en esta situación? Con tanta bendición, no hay duda de que hacemos lo correcto. No necesariamente. Quizá sus padres puedan costear sus estudios y parte de su vida, pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios. Y no los tendrá siempre. Lo importante es, ¿qué quiere Dios? Y también tiene que preguntarse: ¿soy lo bastante sabio para hacer un alto ahora y decir: Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Qué deseas hacer en ella? ¿Cuál es el paso que sigue según tu plan y tu voluntad? Y ahora quizás usted diga: ¿y bien cómo sé que Dios me hablará? Porque lo prometió. Dijo así, escuche bien, dijo: este es Dios. Él actúa a favor de quien espera en Él. Cuando decimos: Señor, no sigo más, quiero saber cuál es el siguiente paso en mi vida, Dios estará ahí y nos dirá cuál es, si confiamos en Él. Pero si usted no confía, no tendrá su dirección. Dios no puede dirigirlo si vive en pecado. Tiene que elegir. Asimismo, imagino que en algún momento estará a la espera de una derrota tras otra y quizás de la destrucción en su vida. Vea lo que pasa en la vida de los demás y no tiene que ser así. Así que, el asunto es: ¿cómo viviré mi vida? ¿La viviré según la voluntad de Dios y lo seguiré? Quizá no tenga esto y lo otro, pero querré saber cuál es su voluntad para mi vida. ¿Y no es cierto que la dicha, el gozo, la paz, el contentamiento y la satisfacción son más valiosos que un montón de dinero? Son mucho más valiosos que la notoriedad y todo lo demás. Pero es nuestra decisión. Todos decidimos eso a diario. ¿Seré obediente a Dios hoy o no lo seré? ¿Seguiré los pasos de un Dios que me ama incondicionalmente, que ha prometido darme dirección y ha prometido proveer para mi vida y darme lo mejor? ¿Lo escogeré a Él? ¿Escogeré la voz de Dios o escucharé el llamado del mundo e iré hacia allá? Es una opción. Y ojalá pudiera hablar con cada uno de ustedes ahí que ya han estropeado su vida. Tomó decisiones en su vida por las que ahora sufre. Y déjeme decirle esto: Dios lo perdonará si le pide perdón y entrega su vida a Jesucristo.
y pienso en todos ustedes, que atraviesan situaciones y circunstancias y que están donde saben que no deben estar, arruinando su vida y su futuro. Si está dispuesto a parar y a pedirle a Dios que lo perdone, y recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, lo aceptará donde se encuentra y cambiará del todo su vida. La decisión es suya. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y llevarnos en la dirección correcta. ¿Usted lo haría? ¿Quiere lo mejor de Dios? Le aseguro que nadie más puede elegir eso por usted. Dios ha elegido lo mejor. Si desea escuchar, puede experimentar lo mejor. Dios está dispuesto a perdonarlo, limpiarlo de su pecado y darle un nuevo inicio. Es su decisión. Y mi oración es que tome una decisión sabia. Él escucha. Y recuerde esto, que es algo que no puede cambiar. No puede. Usted siega lo que siembra. ¿Y qué ha estado sembrando? Y siega más de lo que siembra. ¿Dónde está usted? Y siega después de sembrar. No puede evitar o esquivar lo que siembra. Puede ser perdonado, pero eso no cambia nada. Mientras tenga la oportunidad, pida perdón a Dios y que le limpie. Pídale un nuevo comienzo. Ya tenga 16 o 60, puede tener un nuevo comienzo. ¿Será el plan original que Dios tenía para su vida? No, pero lo aceptará donde está. Usted no sabe si llegará a los 67 o no, tampoco cuánto tiempo vivirá. Así que, si lo piensa bien, es hora de una decisión entre usted y Dios por medio de su Hijo Jesús. Entréguele su vida a Él y vea lo que hará. Quedará sumamente sorprendido. Y esa es mi oración por usted. Padre, gracias porque puedes salvar a cualquiera. Estás dispuesto a salvar a cualquiera. El perdón que Jesús proveyó mediante su muerte en el Calvario soluciona cualquier clase de pecado. Te pido que toda persona que oiga este mensaje pare, piense, confiese y se arrepiente de su pecado y te dé su vida, y luego que te vea actuar admirablemente en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Hoy, en el programa, les presentaremos los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Este mensaje se titula Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con, ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Ese es un hábito, algo que hacemos una y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en la vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada no perfecta. No quiere decir que nunca peque, sino que significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle 7 hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida. Y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración. Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1. Cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo, pero dice la Biblia, en Marcos, capítulo 1, versículo 35,
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando la ley dijeron: todos te buscan. Eso es típico en cuanto a la forma de actuar de algunas personas. El Señor estaba haciendo lo más importante en la vida y no lo entendían. Y asimismo, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que anuncie el Evangelio. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida, no solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios y estamos agradecidos por quién es Él y lo que hace en nuestra vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor Jesucristo y le pidieron: enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Así que habían visto algo distinto en la oración del Señor. No se trataba de algún ritual que se acostumbrara en aquel tiempo, pues sentían que le hablaba personalmente al Padre Celestial. Al ver esos versículos, piénselo. La verdad es que no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida de oración. No se puede. Todos vivimos en un mundo de tentación, pruebas, penas, cargas y pecados. Y a donde vayamos, allí está. No podemos tener una vida consagrada a Dios, y no he dicho sin pecado, sino consagrada. Y ya definimos lo que eso significa. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración, porque ésta nos conecta con Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar no habrá una vida consagrada. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, preste mucha atención a su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. Que hacer eso nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea. Sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante, porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues: ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú ves ese versículo muy a menudo, porque es fundamental, cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él.
No tengo que presentarme a Él. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no solo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que siente, una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras. Veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocija. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que dice Dios, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente. La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones se desvanecen, los problemas se disipan. Nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios, donde no hay meditación. No habrá consagración a Dios, no es posible. Piense por la mañana, al despertar, cuánto del mundo embarga su mente. Tiene que vestirse, claro, desayunar, y el auto y manejar por la autopista o donde sea, llegar al trabajo tan pronto lo haga, con torre o parrote o todo el día. El teclado vuela todo el día y su mente se llena. Luego tiene que volver a su auto, volver a la autopista, a batallar en el tráfico otra vez hasta llegar a casa. Al llegarse, cambiarse de ropa, medio se relaja y luego la cena. Puedo llenar su día sin ni siquiera conocerle. Porque eso es lo que hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su tiempo a solas con Dios? Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego, hay un cuarto hábito, uno muy importante, y el que me escucha a mencionar siempre. Obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio número 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró. Oirás, pues, la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego, en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, ¿qué significa eso con cuidado? Atentamente, la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy.
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación cuando obedecemos a Dios. Piense en esto. Andamos a un nivel más alto. Piense en cómo vive el mundo con toda clase de pensamientos viles, ocupados y atareados, sin tiempo para Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros. Solo quiere decir que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el del mundo. Pregúntese, en realidad, ¿tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho hoy? Puede decirlo. La forma más sabia de vivir es obedecer a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo hará solo si tengo una vida de oración, solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Es la única forma de hacerlo. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. No hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos, nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios, tener esto o a Dios, esta senda o la de Dios. La razón por la que te menciono 7 hábitos es porque, recuerde lo que dije, un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente, algo que hagamos de forma continua, y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos e impactantes, edificantes, es porque cogimos la senda del mundo. No importa quién sea, ni cuándo está, don y con adinerado, ni con qué sabio se crea, ni cuánta educación tenga. No puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos 7 hábitos. Y ahora, ¿cuál es el 5.º hábito? El 5.º hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa? Eso quiere decir rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Y al hacerlo, estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes. Algunos ya los conoces, quizás otros no, pero en Efesios capítulo 5 recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, séis llenos del Espíritu. Mire si tomara una jarra con 1/4 de litro, la colocará aquí y la llenará de agua hasta la mitad. Diría que solo está medio llena. Solo estaría llena cuando llegue al tope, hasta el borde. El verbo que usa aquí, el original griego, se llenó, significa algo continuo en la vida. La mañana, al despertar en medio de nuestra oración, o al meditar aún antes de levantarnos, deberíamos decir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas:
que antes de que hicieran lo que les habían encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora, la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a hacer, a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos, somos moradas de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más. Está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto que estará Dios y a otros. En el 6º capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido. Recordemos lo que dice. Da y se os dará medida buena. Escuche lo que dice. Apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en darme a Dios, mi ejemplo favorito es este, y estaba recordándolo anoche. Mi primera es maestra de escuela dominical. Quizás tendría 3 o 4 años, porque comencé la escuela a los 5. Estaba muy pequeño. Nunca me puse al día, pero iba a la escuela dominical todos los domingos, y recuerdo las sillas de varios colores, verde, rojo, amarillo, azul, etc. La maestra de la escuela dominical, no recuerdo su estatura, pero en aquel entonces me parecía de 3 metros. Cuando estaba sentado tenía el cabello negro, una baba dulce y maravillosa. Y llegó el momento de recoger la ofrenda. Recuerdo que mi madre siempre me daba unos cuantos centavos para darlos. Nunca me dejaba ir sin nada que dar, así que antes de saber contar, mi madre me enseñó a darle a Dios. En mi primer empleo, repartidor de periódicos, ganaba $4 a la semana. Estaba agradecido de Dios y pensaba, no puedo darle monedas. Le di $1, que era el 25% de mi sueldo. Nunca pensé en eso. Solo pensaba en lo que recibiría a Dios. Después de eso tuve una ruta de periódicos que pagaba $16 a la semana y le daba a Dios más del diezmo. Luego, nunca, toda mi vida, he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención. Ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió? Les di un sencillo ejemplo que muchos han escuchado antes, porque fue algo que impactó mucho mi vida. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios. ¿Por qué dice, puedo hacerlo sin Dios?
Puedo encargarme, puedo manejarlo. No necesito que Dios maneje mi dinero. Piense en cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierdas todo en un día, pero presta mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada, porque tiene a Dios dentro de usted y todo lo que necesita Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito, y es uno muy importante. Es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad. Y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni del lugar del diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No siempre es fácil, ¿no? A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle y luego te traiciona. Hace lo último que uno habría imaginado que harían en la vida, pero debemos perdonar. Ahora, estos son 7 hábitos. Presten mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero querían que viera cada versículo y darle todos los 7 hábitos para que cada persona entienda por completo los 7 hábitos que llevan a una vida consagrada, que será bendecida una y otra vez, de muchísimas maneras. Pero la decisión es suya, y le sugeriría que tomara una decisión ahora mismo. En breve oraremos, y en esta oración de pedir a Dios que le dé sabiduría para decirle, Señor, quiero estos 7 hábitos en mi vida, y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. ¿Los practicará cada uno a diario? No. Pero haga lo siguiente. Pide a Dios que le perdone. Muéstreme por qué tropiezo con este, Señor, y reafirmamos nuestros deseos de perdonar a otros, o lo que sea. El Señor estaba muy ocupado. Esta mañana salí deprisa. Perdóname por no haberme detenido a meditar en tu palabra, rendir mi vida a ti, entregarme a ti. Perdóname, Señor, no quiero volver a hacerlo. ¿No cree que Dios corregirá eso? Claro que sí. Él le corregirá, le inquietará lo suficiente una mañana, después de que haya salido sin tomarlo en cuenta. No lo olvidará. Mira, ¿sabe qué? Es porque nos ama. Piénselo. Toda la Biblia está llena de verdad, pero creo que estos 7 hábitos transformarán por completo su vida y le llevarán a lograr más de lo que su corazón podría haber anhelado. Ahora, si hoy está aquí y no es creyente, no es salvo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiendo que quizás no se aplique esto a su caso, pero permítame decirle esto: nunca podrá entender ni disfrutar la vida en plenitud hasta que no se entregue a Cristo, porque nunca podemos perder el entregarnos a Cristo, nunca. Dirá pues, ¿qué tengo que hacer? Debe pedirle al Señor que perdone su pecado,
no porque lo merezca, sino porque Él fue a la cruz, murió en la cruz, dio su sangre por usted, pagó toda su deuda de pecado. Dice la Biblia, y al pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho por usted, pagó su deuda. Dios le perdona y le hace uno de sus hijos. Luego comenzará a practicar estos 7 hábitos. Qué vida tan maravillosa tiene por delante, y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos des sabiduría para reconocer que con estos 7 hábitos todo lo demás cobrará sentido, que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Te pido hoy por alguien que no es algo, que no te ha aceptado como su Salvador, que esté dispuesto a pedirte perdón por sus pecados al creer que Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda. Al confiar en su muerte en el Calvario, al derramar su sangre, esa confesión y arrepentimiento trae salvación. Después de la salvación, desarrollaremos estos 7 hábitos transformadores en nuestra vida. Señor, te pido por nosotros y por alguien hoy aquí que aún no es salvo, que esté dispuesto a pedirte que le perdones y que limpie su corazón y rinda su vida a ti ahora mismo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI.
¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, quien nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo, la verdad, a Adán y Eva, dijo, si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos,
la clase de vida que tendríamos que vivir y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen, sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice, ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante. Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta, ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón,
¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto. Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga, bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él.
y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40, versículo 8, uno de mis favoritos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta. ¿Qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, el resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice, de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios. La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros, y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree. No. No. Eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense. La palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted.
Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.